Hola amigos de YouTube. El video que presentamos a continuación se trata sobre los derechos de autor y en él participan Uber Muñoz, Javier Salazar, Andrés Bastidas y quien les habla, José Carga. Ya tengo lista mi aplicación. Ahora iré con un amigo para asesorarme en cómo la puedo registrar. ¿Cómo está, doctor Gerardo Morán? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Fernando Tumal? Bien, doctor. Quería pedirle que me asesore en cuanto al proceso de registro de software, ya que desarrollé una aplicación y quiero registrarla. Claro que sí. Precisamente, en este momento me encuentro acompañado con mis colegas Efrén Mejía y Jairo Araujo, con quienes te podemos asesorar. Me parece muy bien. Les cuento que desarrollé una aplicación, pero tengo dudas sobre el registro legal. Entonces, me gustaría que me ayuden al respecto. Un gusto conocerlo, señor Fernando Tumal. Cuéntenos sus dudas. Necesito registrar una aplicación que desarrollé y no conozco del proceso que se debe hacer. Primero que todo es importante que tengas conocimiento sobre los derechos de autor. Derechos de autor es la protección que otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Este es controlado y vigilado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor en Colombia. Además, en la terminología jurídica, la expresión derechos de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección de derechos de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas, hasta los programas informáticos y las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, quien es la entidad encargada de todo lo relacionado a derechos de autor. Señor Fernando Tumal, ¿le queda más claro el concepto de derechos de autor? Sí, doctor Jairo Araujo, pero me quedan algunas dudas respecto al tema, como por ejemplo, ¿qué protege el derecho de autor? El derecho de autor protege obras literarias, científicas y artísticas. Artísticas están representadas por fotografías, pinturas, esculturas, y en literarias expresadas por cualquier forma de lenguaje como novelas, cuentos, software, entre otras. Por otro lado, el derecho de autor no se protege ideas sino grabaciones o materiales que puedan ser reproducidos. Además, los derechos de autor se dividen en derechos morales y patrimoniales. Estos son derechos que se le conceden al autor sabiendo que tiene prerrogativas de la propiedad común de las cosas, pero también prerrogativas personales inherentes al autor. ¿Qué son derechos morales y qué son los derechos patrimoniales? Derechos morales son aquellos de carácter perpetuo, inalienable, inembargables e irrenunciables. Estos a su vez se dividen en derecho de paternidad, derecho de integridad, derecho de divulgación, derecho de modificación y en derecho de retracto o retiro. Y los derechos patrimoniales son los derechos que tiene el autor básicamente en el aspecto económico que se extiende por un periodo estipulado en la ley. A diferencia de los morales, pueden ser transferidos a título gratuito u oneroso a otras personas naturales o jurídicas, o bien por virtud de la ley pueden ser detentados por personas diferentes del autor, como es el caso de las obras realizadas en desarrollo de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios. Los derechos patrimoniales se clasifican en derecho de reproducción, derecho de comunicación pública, derecho de transformación y derecho de distribución. Ahora me gustaría saber de dónde surgen los derechos de autor. Claro que sí. Los derechos de autor nacen a partir del Estatuto de Ana, el cual define al autor como dueño de la explotación de la obra
y define los intereses del pueblo, ya que la obra pasa al dominio público pasado un tiempo de protección. Estos tienen una duración inicial de 14 años, que con el tiempo fue cambiando. En 1710 fue de 28 años, en 1831 de 42 años, en 1909 de 56 años, en 1976 la vida del autor más 50 años, y en 1998 la vida del autor más 80 años. La importancia de la propiedad intelectual empezó por ser reconocida en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 y en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. De esta manera surge la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, conocida como OMPI, quien administra ambos tratados, creada en 1967 tras el Convenio de Estocolmo, siendo su sede en Ginebra, Suiza. El Convenio de Berna es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor, sobre obras literarias y artísticas. Su primer texto fue firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza. Ha sido completado y revisado en varias ocasiones, siendo enmendado por última vez el 28 de septiembre de 1979. La Convención de Berna se apoya en 3 principios básicos y contiene una serie de disposiciones que determinan la protección mínima de obras literarias y artísticas que se conceda al autor, además de las disposiciones especiales disponibles para los países en desarrollo que tuvieran interés en aplicarlos. A mayo de 2015, 168 estados son parte del convenio. Me parece muy interesante todo esto. ¿Me pueden decir qué leyes protegen los derechos de autor? Claro que sí, en Colombia hay mucha normatividad para la defensa de los derechos de autor, entre las cuales su más importante es la Ley 23 de 1982 sobre los derechos de autor, la Ley 1835 de 2017, por lo cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 sobre los derechos de autor. Se establece una remuneración por comunicación pública a los autores de las obras cinematográficas, o Ley Pepe Sánchez. Para mayor información puedes consultar en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por otra parte, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es la entidad más importante a nivel internacional, quien se encarga de velar, llevar un control, vigilar porque se respeten y se cumplan los derechos de autor. Ahora que tengo más claro este tema, ¿a dónde debo dirigirme a registrar mi aplicación? Debes dirigirte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la cual tiene asignadas diferentes sedes en Colombia. Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso para realizar el registro de mi aplicación? La inscripción de soporte lógico o software se hace en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Dicha inscripción se puede realizar personalmente en las diferentes instalaciones asignadas por la entidad en Colombia. Esta se hace en la oficina de registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor o también se puede hacer a través del sitio web www.derechodeautor.gov.co. Para dicho registro debes cumplir con 3 requisitos. En primer lugar, ser titular de los derechos de soporte lógico o software. En segundo lugar, diligenciar el formato de solicitud de inscripción de soporte lógico o software. En tercer lugar, adjuntar un ejemplar del software. Este ejemplar debe contener uno de los 3 elementos del soporte lógico, ya sea el programa del computador, la descripción del programa o el material auxiliar.
Ya con todo esto listo, debe radicar los documentos en la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Para el caso de la inscripción por el sitio web, se debe ingresar al portal web de registro de obras, actos y contratos, adjuntando copia de los respectivos soportes. Todas las solicitudes de registro en línea deberán ser efectuadas mediante la creación de una cuenta personalizada, la cual deberá tener un nombre de usuario y una contraseña creadas por el mismo. Por último, el tiempo en que tarda este trámite son 15 días hábiles a partir de la radicación de la solicitud. ¿Y por cuánto tiempo quedaría protegida mi aplicación de acuerdo a los derechos de autor? Tu aplicación será protegida durante toda tu vida y 80 años posterior a tu fallecimiento. Esto aplica para Colombia. En otros países varía el tiempo de protección. ¿Y bajo qué licencia queda registrada mi aplicación? Eso depende de la intención con la que creas tu aplicación. Si tu interés es lucrarte, debes tener un registro como copyright. De este modo, el usuario que utilice esta aplicación debe pagarte por su uso, sin una versión de prueba. Pero si tu interés es dar a conocer tu aplicación, puedes ofrecer una versión de prueba por un determinado tiempo, y si el usuario desea adquirirla, deberá pagar por esta. Esta forma se denomina shareware. También puedes registrarla, tu aplicación, como freeware, lo cual consiste en que la aplicación es totalmente gratuito, pero no es lo mismo que software libre, ya que no compartes tu código sino tu aplicación para el uso de los usuarios. Muchas gracias por toda la información que me brindaron. Con esto ya puedo hacer el registro de mi aplicación de manera adecuada. Con todo gusto, estimado Fernando.